preparar la rica colada morada, que es una tradición ecuatoriana y la degustamos cada 2 de noviembre junto con una guagua de pan. Aquí tenemos 1 libra de frutilla, 1 libra de mora, 4 naranjillas, 1 libra de harina de maíz negro. También tengo un atado de hierbas que contiene hoja de naranja, hierba luisa, arrayán y cedrón. Tengo también ispingo, canela, clavo de olor, anís estrellado y pimienta dulce. También vamos a utilizar 1 libra de mortiño, ¿sí? El mortiño es esta fruta chiquitita, ¿sí? Es como un arándano pero bien chiquitito. 1 piña, un babaco, panela, también duraznos. No los tengo ahorita en la mano porque no he abierto todavía la lata de durazno. Yo prefiero hacerlo así, ¿sí? Pero el juguito de los duraznos en almíbar no los voy a poner para que no se me haga muy dulce. Solamente los duraznos partidos en trocitos junto con las frutas que luego voy a añadir. Para preparar la sabrosa colada morada, previamente nosotros vamos a dejar remojando de un día para otro la harina, ¿sí? Con agua. Tiene que quedar remojada la harina para al día siguiente cernir y cocinar. Así que esto queda hasta el día de mañana. Ahora, en una olla grande, después de haber lavado mis hierbitas, voy a poner con 2 litros de agua y las especies de la fundita que les mostré. Y luego vamos a poner a cocinar, ¿sí? Tienen que cocinarse bien todas estas especies que están en mi olla, ¿sí? Y luego que esté bien cocinado, de que esté hirviendo, apagamos obviamente la olla y dejamos tapando con una telita hasta el otro día, ¿sí? Tiene que fermentarse esta cocción para el día de mañana poder seguir con mi colada morada. Miren, yo dejé cocinar todas las especies y las hierbas y he dejado por toda la noche. Ahora voy a retirar las hierbitas y cernir el agua. Una vez que he cernido todas mis plantitas y mis especies, pongo a cocinar. Mientras el agua de mis especies se cocina, voy a licuar la naranjilla, la mora y el mortiño por separado. Tengo ya los jugos de naranjilla, de mora y de mortiño. Y voy a echar al agua que está calentándose, ¿sí? A la agüita de las hierbas. Voy a ir poniendo uno por uno. He colocado en la olla donde se estaba cocinando el agüita de las hierbas y las especias los 3 jugos. El jugo de mora, de mortiño y de naranjilla. Ahora voy a dejar que se cocine durante unos 5 minutos mientras voy revolviendo. Aquí tengo la harina de maíz que estaba remojada. ¿Se acuerdan que les dije que pongan en remojo de un día para otro? La he cernido, ¿sí? Siempre hay que cernirla. Ahora, como ya pasaron 5 minutos de lo que coloqué los jugos al agua, voy a echar ahora la harina disuelta en agua.
Ya le he echado yo la harina que estaba remojada en el agua. Y voy a ir revolviendo, revolviendo, revolviendo mi colada morada, ¿sí? Para que no se pegue ni se asiente la harina, ¿sí? Y mientras se sigue cocinando, yo voy a picar las frutas. Voy a picar la frutilla, el babaco, la piña, el durazno, para tener listo y ponerle cuando ya esté lista la preparación. Pero eso sí, cada 5 minutos deben ir revolviendo. Pero ojo, esta preparación es un poco celosa, así que debe revolver solo la persona que está preparando. Bien amigos, ya tengo aquí el mix de mis frutitas picadas y acá tengo mi panela derretida. Ahorita voy a ponerle a mi colada. Ya eché la panela molida, derretida en mi preparación, en mi coladita. Y miren cómo ya está espesita. Le voy a seguir dando vuelta hasta que toda la panela se haya diluido. Miren, ya me la estoy saboreando. Una vez que ya se derritió la panela, he colocado la frutita. Miren, les recuerdo, amigas, que los duraznos en almíbar, si van a poner durazno, tienen que apartar, ¿sí?, el durazno y picarlo junto con las frutitas, pero el almíbar que viene en la lata no van a ponerle, porque si no su colada se echa a perder, quedando demasiado dulce. Y acuérdense que no todas las personas podemos comer o tomar mucho dulce, ¿sí? Ahí está mi coladita, pero ya después de unos 3 minutitos que se cocinen las frutitas con la coladita, les voy a mostrar cómo queda su presentación en una taza. Ahora sí, ya está lista mi coladita junto con mi guagua de pan para degustar con mis amigos.